Intentemos hacer ahora otra transferencia, ¿no? Entonces, yo los voy a invitar a pensar en una montaña. Se va a escalar una montaña. Tenemos a una persona escalando, que una persona se va a quedar abajo. Digamos que alguien tiene que estar acá protegiendo, ¿no?, de lo que suceda. El otro va a subir la montaña. Hay algo que pudieran estarse imaginando ahorita, ¿no?, de que la distancia, ¿no?, o la altura que tiene la persona, ¿no?, en la montaña, pero no, les voy a cambiar el contexto. Pensemos en algo que ocurre en nuestra naturaleza, ¿no? Cuando subimos en la altitud, ¿sí?, la temperatura está cambiando, la temperatura disminuye. Entonces, esta persona que se queda, digamos, en la base de la montaña, esta persona toma la temperatura y son 20 grados centígrados, ¿ok? Y la otra persona que sube la montaña va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Y cuando llega a la cima, le reporta, ¿no?, al de abajo, que allá arriba la temperatura es -1 grado centígrado, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos entonces nosotros suponer? La temperatura, a medida que yo estoy aumentando la altitud, está disminuyendo, ¿ok? A medida que aumenta la altitud, la temperatura disminuye, ¿ok? Dicho ya más, en una forma más certera, ¿no? O sea, hay dos magnitudes que están involucradas aquí. Una es la temperatura, la otra es la altitud. La altitud está cambiando, la temperatura cambia con respecto a esa altitud, ¿ok? Se conoce que en nuestra atmósfera hay una capa que se le llama la troposfera, mide más o menos unos 17 kilómetros, por hacerlo un número entero, no tratable, y en esa zona sí se puede considerar que prácticamente la temperatura disminuye 6 grados por cada kilómetro, ¿no?, de altitud que se aumenta, ¿ok? Entonces, con esta información podríamos crear una situación real, ¿no?, donde tendríamos la magnitud temperatura que varía con respecto a la altitud. Vamos a modelar matemáticamente el cambio que esta magnitud está sufriendo, un cambio donde nuevamente estaremos suponiendo que hay una razón de cambio constante. O sea, estamos en la zona de, como les decía, de la troposfera, y podemos considerar que la razón de cambio de la temperatura con respecto a la altitud es constante y vale -6 grados centígrados por kilómetro. ¿Okay? Si me acompañan entonces en la pantalla, aquí tengo una versión simplificada, ¿no?, de nuestra situación. Ahí está, pero aunque parece que está volando nuestro esquiador, ¿no? Pero igual, todo esto es solamente para recordarles, ¿no?, cuál es la situación. ¿Qué información tenemos? Tenemos información al respecto de una temperatura inicial, ¿verdad? Esa temperatura inicial es la temperatura cuando son 0 kilómetros recorridos, o sea, cuando estoy justamente aquí, ¿no?, en el suelo. Allí la temperatura es de 20 grados centígrados, ¿no? Vamos a ponerle 20 grados centígrados, ¿ok? Y cuando subimos, entonces sabemos que hay una razón, ¿verdad?, de cambio, razón de cambio de la temperatura con respecto a la altitud. Pongámosle a la altitud la letra H, ¿ok? O sea, la altitud es algo que se va a medir aquí, ¿no?, en la montaña. Aquí estaría nuestra H, ¿ok? Entonces, esa razón de cambio de la temperatura, como les dije, es -6 grados centígrados por kilómetro. ¿Por qué le ponemos el signo negativo? Pues porque la temperatura va a estar disminuyendo, ¿no? Entonces es necesario poner ese signo negativo, ¿ok? Entonces, a medida que pasa el tiempo, la temperatura va disminuyendo. ¿Cómo podemos modelar esto? Otra vez, si pienso en mi cabeza en las situaciones que ya hemos vivido, o sea, voy a ponérselas aquí con un tono, digamos, verde, ¿no?, que teníamos antes. ¿Qué teníamos? No, pues que cuando era la posición, pues era un valor inicial donde estaba el personaje, le sumábamos la velocidad constante por el tiempo,
que cuando estábamos analizando el nivel de agua en el tanque, pues que había un nivel inicial y después había una razón de cambio por el tiempo, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues ahora hagamos nuestra escritura para este caso, ¿no? Para este caso lo que haríamos es escribir que si la temperatura depende de la altitud, ¿sí? Y la expresión para esta función sería tener un dato inicial, que sería nuestra temperatura de 20, ¿verdad? Más nuestro dato de la razón de cambio, que sería un menos 6, por el cambio de la altitud, o sea, la altitud, ¿no?, a la que se ha subido. O sea, esta sería la versión con números de una expresión matemática del estilo T0 más R0 por H, ¿no?, donde R0 sería el cambio de la temperatura con respecto a la altitud, que es igual a menos 6, ¿ok? Entonces, escrito de esta manera, ya tenemos nuestra expresión. Vamos a ponerle aquí un resaltador, ¿no? Esta es nuestra expresión con la que podemos trabajar. Una primera cosa ahorita que estaba haciendo el recuadro es de que en matemáticas este más menos, ¿no?, es algo que debemos de simplificar en la escritura, ¿no? O sea, nuestra expresión aquí para la temperatura tendría que estar simplificada como T de H igual a 20 menos 6H, ¿no? ¿Ok? Y esta es la expresión que estaríamos nosotros considerando. Si en este momento nos preguntamos cuánto mide la montaña, o sea, aquí, ¿cuánto mide la montaña? Esto sería estarnos preguntando por una H, ¿no? ¿Cierto? Estoy preguntándome por una altitud, ¿cierto?, en donde la temperatura es igual a, ¿cuánto les había dicho? Menos 1 grado, creo. Menos 1 grado de temperatura. Supongamos que ese es el reporte que nos dijo la persona que escaló y que está acá arriba, ¿no? Y acá reporta menos 1 grado centígrado, ¿ok? Entonces, esta pregunta de cuánto vale la altura, la altitud, donde la temperatura es igual a menos 1, es una pregunta que nos podemos responder gracias a nuestro modelo matemático, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en términos de nuestra expresión? Algebraicamente lo que tendríamos que hacer es una igualación, ¿no? O sea, esta expresión T de H la vamos a igualar con menos 1. Esto nos llevaría a que menos 1 es igual a 20 menos 6H, ¿cierto? Tendríamos que despejar de aquí la H, ¿ok? Voy a pasar el término 6H de este lado, como es negativo va a pasar positivo, 6H, aquí nos quedaría 20 y este menos 1 negativo va a pasar de este lado como positivo, 20 más 1, y de ahí nos va a quedar que H es igual a 21 entre 6, ¿cierto? Ese 21 entre 6, bueno, puedo irme a la calculadora y ahorita calcularlo, ¿no? Igual podríamos sacar una tercera aquí, diríamos que es 7, por 3 son 21 y 2 por 3 son 6, son 7 meses, es un 3.5, ¿no? Eso nos la daría también nuestra calculadora. Vamos a ver si ahorita no la necesitamos, mejor prescindamos de ella. Este valor de 7 medios es un 3.5 kilómetros, ¿no? Esta sería la respuesta a la pregunta de cuánto es la altura de la montaña, ¿no? Porque estamos dando el dato de la altitud en donde la temperatura fue de menos 1 grado, que fue lo reportado por la persona que escaló la montaña y está ahí arriba, ¿ok? Ese dato tiene una interpretación cuando hacemos nuestro gráfico de la magnitud. En este caso, ¿cuál es la magnitud que tendríamos en nuestro eje vertical? Ese eje vertical yo sé que se antoja para que sea la altitud, ¿no? Porque la montaña es la altitud de la montaña. Pero aquí es en donde la representación matemática debe de reflejar el tipo de función, ¿no?, que estamos considerando. Nuestra función es la temperatura, que depende de la altitud, y eso nos lleva a que aquí en el eje vertical pongamos temperatura y en el eje horizontal pongamos altitud, ¿de acuerdo?
Entonces, cuidado, porque nuestra misma visión nos puede estar haciendo pensar que estamos graficando la altura, ¿no? La altitud, ¿no? El tamaño de la montaña, y no es así. ¿Ok? Entonces, para los ejes que tenemos ahorita, y pensando en la situación, podríamos decir que la temperatura disminuye con respecto a la altitud. Eso hace que mi gráfico, ¿qué? Va a tener que decrecer, ¿no? Tiene que ser algo que decrezca. Tiene que empezar en un valor positivo. Es más, ¿dónde empieza? Empieza en el 20, ¿no? ¿Ok? Y después tiene que decrecer. ¿Por qué? Porque la razón de cambio es negativa. O sea, si fuera yo estricta aquí, movería el lapicito un delta H, perdón, y tendría que bajar, ¿sí? Aquí un delta de temperatura, ¿no? Si el delta H fuese un 1, o sea, 1 kilómetro, entonces el delta T de temperatura sería menos 6, porque por el dato que tengo de delta H entre delta T entre delta H igual a menos 6, ¿ok? Entonces, ahorita voy a hacer simplemente el dibujo sabiendo que algo tiene que pasar en este sentido. ¿Qué fue lo que hice? Dibujé una recta, ¿no? Hasta abajo, ¿ok? En este momento, ¿ok? Podríamos nosotros preguntarnos hasta dónde vamos a llegar. Si yo les doy el dato, ¿no? Como se los había dado, de que esta zona de la atmósfera donde se vale, ¿no? Considerar prácticamente que la disminución de la temperatura con respecto al kilómetro de altitud es constante, es de 17 kilómetros, entonces tendría que marcar aquí un 17. ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner por aquí. A los 17 kilómetros, ¿sí? En estos 17 kilómetros voy a dejar ya de usar este modelo matemático. Entonces, ahora sí, necesitaría yo saber aquí hasta dónde, cuál es la temperatura en ese lugar. Para conocer a dónde va a llegar este lápiz aquí abajo, ahora sí, me voy a ir a mi iPad, ¿no? Porque la operación que tendremos que hacer es una operación de evaluación, ¿cierto? O sea, nuestra temperatura es 20 menos 6 por la altitud. Vamos a ver si podemos hacer esta operación en nuestra calculadora aquí, ¿no? O sea, tendríamos que un 20 menos, y luego aquí lo que tendríamos es un 6 que va a multiplicar ¿a quién? A la altitud, y esa altitud en este caso es el dato que yo les dije de los 17, ¿no? Kilómetros. Vamos a ver si hace la operación en este sentido. Y nos quedó un menos 82, ¿ok? Menos 82. Esta operación, vieron aquí tan aritmética como está representada y que da el menos 82, me gustaría que la viéramos acá en la pantalla. O sea, para nosotros haber encontrado eso era tanto como evaluar la temperatura a los 17 kilómetros, ¿no? O sea, poner en nuestro modelo 20, en el modelo que tengo acá, menos 6 por 17, ¿ok? Y este valor va a ser el 20 menos 102, que nos va a dar el menos 82, ¿ok? Entonces, en este momento puedo bajar aquí el lápiz, decir que aquí estoy en el menos 82, y en ese momento acaba nuestro gráfico, ¿no? Que es una recta, ¿ok? Aunque no se vea muy recta, según mi dibujo, aquí justamente es una recta, ¿ok? Esta recta que nos está representando aquí la disminución de la temperatura nos ofrece también a la vista, ¿no? Un lugarcito importante, este que está aquí. ¿Cuál sería la interpretación de este lugar? O sea, este lugar me estaría marcando un kilómetro, ¿no? Una altitud en la montaña. Sería la altitud en la que, ¿qué? En la que la temperatura es igual a 0 grados centígrados, ¿cierto? Esto sería el punto donde mi temperatura vale 0 y es un punto, ¿verdad?, que está en el eje horizontal correspondiente a la altitud. ¿Cómo vamos a encontrar ese lugar? Lo que tendríamos que hacer ahora es un procedimiento de igualación. Arriba fue sustitución, ahora va a ser igualación. Voy a igualar la temperatura con 0 grados.
Esto me lleva a tener aquí un 20 menos 6H, ¿no? ¿Cierto? De aquí me queda esta ecuación lineal de la cual paso 6H de este lado, el 20 de este otro, y me queda que H es igual a 20 sobre 6, ¿ok? Y ese 20 sobre 6 a todas luces nos va a llevar a una expansión decimal infinita, ¿cierto? En nuestra calculadora. O sea, vamos a ponerla acá, el 20 menos 6, el 20 sobre 6, entre 6, vamos a ponérselo ahora así, 20 entre, me equivoqué, entre 6, ¿ok? Y la respuesta ahí está, ¿no? ¿Ven? O sea, nuestro interminable 3.333. Siendo justos con la notación matemática, le ponemos un 3 punto con un 3 y nuestra barrita arriba, ¿ok? Y acá en nuestra figura marcamos aquí el 3.3 con nuestra barrita para decir que este lugar es un punto de nuestro gráfico importante que nos estaría marcando la altitud a la cual nuestro personaje va a sentir justamente los 0 grados centígrados, ¿no?, de temperatura. Entonces, los invito para que, bueno, recapacitemos en la situación ahora diferente que hemos desarrollado y los invito a que en la próxima ocasión traigamos otra vez este conocimiento para aplicarlo en un nuevo contexto real.